Bueno, buenos días. Hoy es martes 30 de noviembre del 2021 y estamos en presencia del prefecto mayor retirado, Eduardo Adolfo Olmedo, y el motivo de la entrevista es que nos cuente su vivencia eh, al mando como comandante del guardacosta Río Iguazú en la contienda del Atlántico Sur, la Guerra de las Malvinas. Así que buenos días, Eduardo, gracias por la entrevista y bueno, arrancamos pidiéndote que nos cuentes cuál fue la misión, el personal asignado a esa misión y los medios y para tales fines, ¿no? Bueno, gracias, Pablito. La verdad que es un placer estar con vos y poder comentarte la vivencia y la experiencia personal durante el conflicto y previo al conflicto. Nosotros, yo era el segundo jefe de la división patrullaje donde estaban amarrados todos los guardacostas de la prefectura y fui destinado a esa división como el segundo jefe. El 2 de abril, cuando se produce el operativo Rosario, por supuesto que estábamos todos mirando televisión, viendo lo que ocurría en ese momento, y el 4 de abril, a 48 horas después, me citan a mí. Yo venía a mi casa, habíame ido a un campo deportivo. Llego a mi casa y me encuentro con una nota bajo la puerta en la cual me decían que me presentara lo más rápido posible a las oficinas de operaciones de la prefectura. Me concurrí a ese lugar y ahí me notificaron de que me designaban como comandante del guardacosta GC-83 Río Iguazú. Y la misión que teníamos que cumplir era navegar al sur con el objetivo del cruce a Malvinas. Conjuntamente con el río Iguazú se designó también al guardacosta Isla Malvina, GC-82 Isla Malvina, y que el comandante designado era el oficial principal Cárrega, quien estaba en otro destino. O sea, los dos fuimos a ocupar cargos en los barcos en el cual ya había un comandante, pero pienso yo que si me preguntan por qué fue así, la verdad que uno no sabe. Tal vez la experiencia que uno tenía de haber navegado en otras zonas, en esta jurisdicción. En el caso mío había sido comandante de un guardacosta similar en Ushuaia, navegando en Canal Beagle. Y así que bueno, fuimos y nos hicimos cargo el mismo día, el día 4. Y lo primero, bueno, la orden era salir el 6, o sea que en 2 días teníamos que aprovisionarnos de víveres, de agua potable, combustible, logística, toda la logística, y además ropa y todo lo necesario para navegar en el sur y cruzar a Malvinas. Lo primero que con Cárrega era oficial principal. Yo en ese momento tenía el grado de subprefecto, pero con un año de diferencia. Fuimos muy amigos y somos hasta hoy muy amigos, así que la relación fue excelente con el otro comandante. Y juntamos a las dos tripulaciones, y lo primero que hablé con ellos es informarles de la misión que nos daba la superioridad, el objetivo, y que era una misión muy difícil de cumplirla. Le dije a las dos tripulaciones, que eran 15 hombres en cada barco, que era muy difícil de cumplirla y que necesitábamos para ello mucho profesionalismo por parte de todos y la ayuda del Señor. Y que si alguien quería desembarcar, que lo hiciera, que nos informara. No necesitábamos el motivo, si la mujer estaba enferma o estaba embarazada, o si tenía la madre enferma. No tenían que dar motivo.
y tampoco se iba a aplicar ninguna sanción. ¿Por qué? Porque ya se estaba confeccionando una lista de voluntarios para embarcar en los dos guardacostas, tanto de navegación como de máquina, comunicante, de comunicaciones. Así que había una lista ya de voluntarios que querían, en caso de que algún tripulante se desembarque, poder embarcar en lugar de ellos. Inmediatamente eh, le dije, bueno, quieren tomarse un tiempo para... Pero la respuesta inmediata fue, señor, queremos acompañarlo en este desafío. Y todos los 30 hombres aceptaron la propuesta de esta misión que yo fui sincero y le dije, era muy difícil. Y bueno, los 30 tripulantes se quedaron a bordo, 15 cada uno. Eduardo, te pregunto, ¿qué armamento llevaban los guardacostas? Bueno, los guardacostas habían llegado al país en el 78 y en el 79, 79 y 80. Eran guardacostas pequeños de 27 metros de eslora, 1,60 m de calado y 90 toneladas de desplazamiento. Y el armamento que teníamos eran dos ametralladoras 12,7 de la Segunda Guerra Mundial emplazadas en popa. Ese era todo el armamento, además de fusiles, FAL, que era el Pistolas. armamento propio del personal, ¿no? Y bueno, o sea que en 2 días estuvimos zarpamos el día 6 de abril de 1982. El primer destino fue Bahía Blanca, donde nosotros fuimos a ver a las autoridades de la Armada para ver si había alguna orden especial, y el prefecto de zona de la jurisdicción también, por supuesto. Ahí volvimos a hacer víveres, agua potable, combustible y bueno, todo lo necesario para la derrota. Eh, Cabe destacar que la derrota se hizo siempre a vista de costa, con apoyo aéreo de los aviones Skyban de la prefectura, y porque no había otra forma, ¿no? Indudablemente no había mucha experiencia tampoco en navegar con este tipo de embarcaciones muy lejos de la costa. El segundo puerto que tocamos fue Puerto Madryn, donde hicimos lo mismo, abastecimiento de todo lo necesario para continuar navegando. Y el tercer punto fue Puerto Deseado. Cuando llegamos a Puerto Deseado, inmediatamente estaba esperando el jefe, ni bien amarramos, me llaman a mí y me dicen tienen que ir a hablar por teléfono urgente con operaciones. Cuando hablo con operaciones me dicen tienen que cruzar lo más rápido posible a las Islas Malvinas, a Puerto Argentino. Bueno, completamos otra vez toda la parte logística y claro, llegamos el día 11 y a partir del día 12 a las 0 horas Inglaterra decretaba unilateralmente una zona de bloqueo en la cual había establecido que cualquier buque que ingrese dentro de la zona de bloqueo lo iban a hundir, o cualquier nave que ingrese dentro de esa zona lo iban a derribar. La zona de exclusión. La zona de exclusión, exactamente. Entonces salimos el día 11, después del mediodía, con destino a Puerto Argentino. Hay que destacar que no teníamos en esa época, no existía el GPS, el sistema navegador que había eran navegadores Transit que operaban con satélites que giraban alrededor de la esfera terrestre, pero que no teníamos ese equipamiento sofisticado, ¿no? Pero bueno, así que la única forma es navegación por estima. Y por estima, una vez que uno se aleja de la costa, que no tiene visión de la costa para hacer alguna marcación y tener un posicionamiento más real, después se navega por tiempo, hora y velocidad, y bueno, y calculando el viento y
la deriva, y o sea que era algo, si bien existen Como la tablas. época de Marco Polo. Sí, existen tablas, un poquito mejor porque Ujú. ya existían tablas para navegación por estima, pero si uno ve el derrotero de Malvinas y en la zona, en esas latitudes del sur, es a veces es muy difícil situarse mediante marcaciones astronómicas. Es decir, ni siquiera una meridiana o hacer algún cálculo astronómico para tener una ubicación un poquito más exacta. Era muy difícil, además una embarcación muy pequeña, con un estado de mar que iba incrementándose. Y bueno, así salimos inmediatamente el día 11, y navegando, yo, con Cárrega tiramos una derrota lo más al sur posible de la isla Gran Malvina, teniendo en cuenta los vientos predominantes que nos iban a tirar más hacia el noreste, que es lo que más afectaba a estas embarcaciones o a cualquier embarcación son los vientos, ¿no? Más que con un timón con una rueda cabilla que no era un timón automático, sino que había que navegar. Llegó un momento 20 grados a estribor, 20 grados a babor, 20 grados a la derecha, 20 grados a la izquierda, o sea que no podíamos mantener un rumbo fijo. Y bueno, a las 0:30 minutos aproximadamente del día 12, se observa por radar un blanco muy grande. Entonces yo ordeno ir acercándonos a ese blanco para identificarlo como autoridad marítima, ya pensando también que podía ser un submarino, podía ser un barco inglés, no teníamos mucha información, pero en la mente nuestra existía ese bloqueo a partir de las 0 horas del día 12, ¿no? Y bueno, el barco se trataba de un buque de bandera extranjera que venía de Japón con destino a Brasil. Y cuando llegamos en las inmediaciones de la derrota de ese barco, le pedimos todos los antecedentes, desde el puerto de salida, hasta el nombre del armador, decir, pero a mí lo que más me interesaba era la posición. Y justo nos dicen que hace 10 minutos habían tenido una posición fix. Una posición fix significaba una posición segura, porque ese barco era una construcción moderna y tenía a bordo un sistema de navegador transit, que después nosotros lo tuvimos con los barcos grandes de prefectura que fueron construidos en España, pero mucho después, ¿no? Así que trazamos esa posición, tomamos marcación a distancia, trazamos esa posición para saber la nuestra, y resulta que estábamos a 70 millas, prácticamente a 140 kilómetros más o menos, porque siempre se multiplica por 2 para hacer el cálculo rápido, ¿no? Si bien la milla no tiene 2 kilómetros, pero sí 1852 metros. Y entonces, cuando vamos a trazar en la carta nuestra posición, estábamos a 70 millas de la derrota. O sea que si seguíamos así, no la íbamos a ver a las Islas Malvinas. Y nuevamente ahí cambiamos la derrota, hicimos más al sur otra vez y seguimos navegando. A partir de ahí, por eso siempre decimos que fuimos los primeros en burlar el bloqueo inglés, porque fue a las 0:30 minutos del día 12 de abril. Y bueno, a partir de ahí el viento empezó a incrementarse y llegamos a navegar con un estado de mar 8. Mar 8 significa porque hay una tabla internacional que es la tabla de Beaufort, que establece las distintas alturas de olas, y eso te da una escala de 1 o de 0 a 10, ¿no? Para establecer cómo es el temporal o el estado del mar. Nosotros llegamos a tener un estado de mar de graduación 8 de la escala de Beaufort. Y
y lógico, es un barco pequeño con el rolido, el cabeceo. ¿Qué pasaba? No, por ahí los chupones se quedaban, que toman el combustible del fondo, se quedaban sin tomar el combustible y se paraba el motor. Y no hay peor cosa para un navegante que en pleno estado de mar gruesa, y menos temporal, se le paren los motores, ¿no? Así que, si bien los guardacostas tienen dos motores, por ahí se paraba uno y se seguía con el otro, pero había que trabajar en sala de máquina para limpiar los filtros y que nuevamente vuelva a navegar sin ningún problema ese motor. Y así llegamos a una instancia que detectamos una serie de islas pequeñas. Claro, tuvimos que, como no conocíamos la primera vez que íbamos, teníamos que conocer qué isla era, porque Isla Malvinas se caracteriza de alguna una forma Es de un tener, archipiélago. sí, es un archipiélago, de tener muchas islas aisladas y lo peligroso es el acercamiento a esas islas por las piedras que puedan estar, que no velan, que puedan estar bajo el agua, y uno al no conocer hay que tener cuidado y mantenerse con cierta distancia. Pero ahí detectamos y estudiamos y eran las Islas Cebaldes. Son una isla que están al noroeste de la isla Gran Malvina. Y ahí el gran dilema, porque había que tomar una decisión. ¿Y la decisión cuál era? Mi camarada, mi compañero Cárrega, era de la opinión de navegar por el sur de la isla Gran Malvina, rodear, pasar el estrecho de San Carlos e ir por el sur para llegar a Puerto Argentino. Hicimos el cálculo y con el combustible no nos daba, así que era algo imposible de poder tomar esa derrota, porque era la más cómoda para el barco y para toda la tripulación, porque se tomaba en la mura, al viento, al estado de mar, pero no nos daban los cálculos de combustible. Y la otra sí era ir por el norte de Gran Malvina, pasar el estrecho de San Carlos y llegar por el norte a Puerto Argentino, que quedaba más cerca, pero nos daba el combustible, pero el riesgo era muy grande. El riesgo era muy grande porque el, el mar nos iba a pegar en la aleta de estribor, y ahí es complicado. Son guardacostas que la popa es chata, no es cola de pato, para como los barcos que son más prácticos, como un ballenero, por ejemplo. Los balleneros son todos cola de pato, le decimos, que pueden tener el temporal de popa y navegan sin ningún tipo de problema. Para nosotros eso era peligroso. Pero bueno, se tuvo que tomar la decisión. Entre los dos analizamos la situación y optamos por ir por el norte. Y eso se complicó en ese sentido, que volvíamos si bien navegábamos en conserva con el Isla Malvina, yo veía cuando montaba la ola en la cresta, yo veía que las hélices quedaban afuera. Entonces había que trabajar con mucho cuidado, dándole trabajando con las máquinas, y el problema es que por ahí se nos quedábamos con una máquina menos, y entonces ahí los maquinistas pobres tenían que purgar los sistemas y los filtros. Pero bueno, así pudimos llegar de noche el día 12. Cuando estábamos por ingresar a Malvinas. Malvinas tiene dos bahías, una bahía interior y una bahía exterior. En la bahía exterior, claro, de noche, y ya uno ingresando a puerto, el Isla Malvinas se vuelve a quedar sin máquina y se va contra las piedras. Entonces ahí le tiramos nosotros un calabrote, que es un cabo grueso, un cabo fuerte, para que lo encapille en la vita, y ahí aguantarlo con máquina nosotros. Como un remolcador. Como un remolcador, exactamente. Para que no pudieran quedarse varado. Varado, ¿no? Sí.
Y eso nos llevó un tiempito de la maniobra, por eso es que entramos el día martes 13, que para todo navegante somos muy cuidadosos con ese tema. Y resulta que entramos el martes 13 a la 1:00 de la mañana. Los navegantes somos muy supersticiosos y martes 13 pensamos, uy, ¿cómo nos va a ir? Pero bueno, gracias a Dios podemos contarlo. Contame, Eduardo, Sí. ¿qué fueron a hacer a las islas? ¿Cuáles fueron las labores que tenían ustedes? Bueno, y ahí nosotros, en esa época, la prefectura dependía de la Armada Argentina, y inmediatamente cuando llegamos nos presentamos ante las autoridades de la Armada. Ahí estaba el capitán de navío Mozzarelli, una excelente persona que realmente a partir de ahí tuvimos una relación directa con él, porque dependíamos de él, ¿no? Y después dependimos también de, bueno, la parte del muelle, de un capitán de fragata que falleció hace poco, también otra excelente persona, lamentablemente, pero eran de los dos. Operativamente era todo de Conavinas. Conavinas es Comando Naval Malvinas, y el que estaba a cargo de Conavina era el capitán de navío Mozzarelli. Así que bueno, ahí, ¿qué pasaba? Los guardacostas eran blancos, totalmente blancos, o sea, se veían muy de lejos. Y como es un guardacostas, es una fuerza de seguridad, o sea, no es un buque de guerra, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí hablando con Mozzarelli, yo le tiro la idea de, bueno, en base a las misiones que íbamos a cumplir a partir de ese momento, estábamos en abril recién, ¿no es cierto? Y entonces yo le tiro la idea a Mozzarelli de hacer, pintar la Cruz Roja, ¿no es cierto?, en los costados y en la cubierta y en el sobrepuente, para que sea identificado por el enemigo como un buque hospital. Pero bueno, no se pudo hacer eso porque indudablemente la Armada tenía otras misiones que nos iban a dar. Y así fue. Las misiones que hicimos fueron varias. Pero lo camuflaron el buque. Bueno, ahí vino el tema. Cuando desaprueban la idea nuestra de pintarlo como un buque, digamos, con la Cruz Roja, hospital, ahí dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero ahí surgió la idea en mi primer oficial, que era el oficial principal Gavino, que era el comandante anterior, al que yo reemplacé, Gavino González, que yo no sabía que tiene hasta ahora una virtud muy grande, que es un artista pintando y dibujando. Entonces él me dice, quédese tranquilo, comandante, que lo vamos a camuflar. Lo vamos a camuflar a los dos guardacostas. Y me dice, sí, yo no sabía, no lo conocía mucho a este oficial en esas virtudes, ¿no? Me dice, yo me animo, yo soy artista, tengo esa virtud para... Bueno, el tema de conseguir pintura. Así, bueno, conseguimos pintura, porque ¿qué pasa? En Malvinas, todas las casas que son de distintos colores, verde, amarillo, azul, la característica de como las hacen, como muchos lugares en el sur también, pero es una característica inglesa, ¿no? Entonces, conseguimos pintura de distintos colores, y con eso él hizo el preparado, hizo el dibujo, y pintó los dos guardacostas. Es una cosa increíble, increíble. Y parecían los dos iguales. Y empezó a estudiar los colores que había en la zona, en los cerros, en las montañas, y le dio una tonalidad, un camuflaje que era realmente impecable. Y bueno, eso se hizo rápidamente. Y a partir de ahí, las misiones que nos dio la Armada eran varias. Por ejemplo, una de las que hicimos fue, entre comillas, operar como prácticos para los buques mercantes que ingresaban a Puerto Argentino, para llevarlo por una ruta segura. ¿Por qué? Porque dentro de lo que era la bahía exterior y la bahía interior,
había una zona minada que la Armada creo que en su momento minó y los barcos no podían pasar por su calado. No sé.